direccionales hay un asunto primordial, que es la principal queja que tienen los clientes. Si yo os preguntara cuál es la principal queja de los usuarios de audífonos, una vez que han sido adaptados y que han probado estos audífonos durante un tiempo y vuelven a vuestros centros auditivos con alguna reclamación, probablemente la mayoría de vosotros me diríais que estas personas muchas veces en ambientes ruidosos se sienten aisladas. Es decir, que cuando están en ambientes ruidosos no son capaces de discernir todas las conversaciones que hay en ese lugar. Y la queja principal es que cuando estas personas están en un ambiente ruidoso manteniendo conversaciones en grupo, oyen esas conversaciones pero no las entienden. Es verdad que es una queja muy recurrente, pero es cierto que a las personas normoyentes también nos ocurre. En ambientes ruidosos entendemos peor. Bueno, pues yo os preguntaría, tenemos personas con audífonos adaptados y tenemos que intentar minimizar este problema. ¿Qué herramientas tenéis en el programa de adaptación y en los audífonos disponibles para minimizar el problema del oigo, pero no entiendo en ambiente ruidoso? Probablemente muchos de vosotros me diráis que tenemos unos reductores de ruido, y es verdad. Ahora bien, los reductores de ruido en los audífonos no están diseñados para mejorar la inteligibilidad de conversaciones en esos ambientes, sino que están diseñados para que en ambientes de ruido, pues los audífonos sean más cómodos, independientemente de si hay o no conversación. Por lo tanto, un reductor de ruido es cierto que al reducir esos decibelios de ruido del ambiente, pues obviamente la persona entenderá algo mejor, pero no están diseñados específicamente para eso, sino que son los sistemas direccionales los que probablemente os van a dar mejores resultados a la hora de mejorar esa inteligibilidad de las conversaciones de las personas en esos ambientes ruidosos. Por lo tanto, vamos a ver por qué estos sistemas direccionales funcionan tan bien y, sobre todo, la idea de hoy es ver una evolución de cómo hemos nosotros en GN introducido los sistemas direccionales, cómo han avanzado y, sobre todo, cuáles de todos ellos os van a ser más útiles en función de qué circunstancias, entenderlos y, sobre todo, manejarlos, porque es una herramienta que yo creo que es probablemente la más útil que tenéis para esta queja, que es la principal queja. Suponeros que de esas dos personas que tenéis en pantalla, esa chica pelirroja es la usuaria de audífonos y vosotros sois el audioprotesista que tenéis enfrente. Cuando estáis hablando en el centro auditivo con esta persona y esta persona ya tiene los audífonos adaptados, supuestamente al estar adaptados os entenderán bien. Bien, el problema es que cuando luego esta persona se vaya a celebrar que tiene esos audífonos y que escucha bien, a un restaurante donde hay muchas conversaciones de otras personas o incluso conversaciones en grupo en su misma mesa y además hay ruido ambiental, pues probablemente ahora a vosotros no os entienda tan bien como os entendía en el centro auditivo. Y esta es la queja, no entiendo en ambiente ruidoso. Bueno, pues para eso os decía que funcionan los sistemas direccionales. ¿Qué hace un sistema direccional? Pues básicamente filtra todos los sonidos o la mayoría de los sonidos que hay en el entorno y focaliza la atención a la conversación que tenemos enfrente. Por eso normalmente a los usuarios de audífonos hay que decirles que traten de mirar a la persona que tienen enfrente, porque los sistemas direccionales van a tratar de focalizar la atención del frente filtrando sonidos laterales y traseros. Y obviamente si me quedo nada más con ese sonido frontal de la persona que me está hablando, a la que yo la estoy mirando, pues voy a entenderla mucho mejor porque un montón de sonidos de alrededor los hemos filtrado. Bien, ¿cómo hacen los audífonos para que esto funcione? Pues básicamente sabéis que los audífonos tienen dos micrófonos. Bueno, pues esos micrófonos, delantero y trasero, lo que hacen es calcular el retardo de señal desde que el sonido llega a uno hasta que llega al otro, independientemente si llega primero al delantero o al trasero. Calculan ese retardo y en función de ese retardo saben el ángulo del cual proviene el sonido. Y lo que hacen es que focalizan la atención a un ángulo específico que generalmente es donde la persona está hablando delante del usuario de esos audífonos. ¿Dónde vamos a encontrar los sistemas direccionales en los programas de adaptación? Pues os tendríais que ir a la pantalla de características digitales y vais a encontrar siempre una opción, siempre que los audífonos tengan sistemas direccionales, una opción con direccionalidad
Y dentro de ese apartado de direccionalidad, en función del programa en el que estéis, vais a encontrar muchas otras opciones disponibles, porque direccionalidades hay muchas y es de lo que vamos a hablar hoy. Estáis viendo en pantalla el programa de adaptación de Belton. Si yo me quisiera buscar dónde voy a encontrar los sistemas direccionales en Resound, pues tendríamos que irnos al programa de Resound SmartFit. Ahora estamos viendo en pantalla Belton Solux+. Y veis en Belton Solux+ que tenemos varias opciones de direccionalidad en función del programa e incluso después diferentes opciones de anchura de foco direccional, de corte frecuencial, etc. Esto en Resound lo vamos a ver también dentro del apartado de adaptación, características avanzadas, y vais a ver aquí, en función del programa donde esté, una opción de direccionalidad, una opción de mix direccional, bien, y podemos incluso tener diferentes opciones direccionales en función del modelo de audífono, del segmento tecnológico en el que estemos y en función, lógicamente, de la adaptación que hayamos elegido. Bien, es en esto en los que vamos a focalizar hoy la atención. Vamos a hacer digamos, un viaje sobre todos los sistemas direccionales desde que salieron los más sencillos hasta los más complejos que tenemos hoy. Y deciros que todos ellos los vamos a tener disponibles en los audífonos hoy. Obviamente no todos en todos los modelos. ¿Por qué? Porque el sistema direccional es una de las características que marca diferencial tecnológico y, por tanto, marca diferencial de precio. En el top de gama tendremos todos, en el de gama más baja tendremos nada más que uno o dos en el mejor de los casos. Vamos a empezar por el sistema más sencillo, que es el que llamamos direccionalidad fija o fija hipercardioide. ¿Esto en qué consiste? Pues básicamente, imaginad una persona que está hablando, que está escuchando hacia adelante, ¿vale? Bueno, pues fija hipercardioide es lo que veis delante. Es un patrón direccional donde el audífono amplifica lo que viene de frente, que es donde está hablando la persona, filtra los sonidos traseros y amplifica lo de detrás, pero solo un poco, no mucho. Es decir, lo que más amplifica lo de delante, amplifica un poquito lo de detrás, y a los sonidos laterales los filtra y a los traseros los filtra, pero un poco nada más. ¿De acuerdo? Esto sería un patrón fijo hipercardioide. ¿Por qué este patrón se llama fijo? Perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? No cambia ese patrón direccional, es decir, independientemente de si la persona mueve la cabeza o independientemente de si los sonidos se están moviendo alrededor, ese patrón no cambia. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, imaginad que tenemos un ruido posicionado en el lateral, pues estaría filtrado. Pero si este ruido se posiciona en la parte trasera, ¿de acuerdo?, estaría parcialmente amplificado. Claro, si este ruido es un coche que pasa por detrás, si esta persona está en una terraza de un bar, pues en función de dónde esté este coche, aquí no lo escuchará, aquí sí lo escuchará y en esta otra parte no lo escuchará. Entonces, obviamente, este sistema hipercardioide fijo no es la mejor opción, es algo que tenemos disponible para mejorar esa inteligibilidad de la conversación frontal filtrando sonidos laterales y traseros, pero obviamente no es lo mejor porque en el mundo real los sonidos se mueven, esta persona mueve la cabeza, por ejemplo, si en vez de mirar hacia el frente, mira hacia este lado, el ruido trasero que está en un lateral pasa a estar detrás y estaría parcialmente amplificado. Es decir, no reproduce la mejor opción dentro de una vida real. Y además es fijo y único, es decir, que si hubiera no solo este ruido trasero o lateral, sino que hubiera varios en el entorno, pues habría uno que los tendría amplificados, otros no, en función de dónde estuvieran posicionados. Y es verdad que en el mundo real, pues lógicamente hay muchos sonidos en un bar, en un restaurante, que vienen de múltiples fuentes y múltiples ángulos. Por lo tanto, es una función que es buena, pero obviamente no es la mejor. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues dentro del apartado de direccionalidad, en un programa diferente al general o al global, vais a encontrar esa posibilidad de hipercardioide fijo. Esto sería la opción más sencilla que vamos a tener en los audífonos. ¿Dónde vamos a tenerlo? Pues básicamente en todos los segmentos de precio. Como es la opción más simple, será la direccionalidad que tenga los segmentos de precio más bajos, y en todo lo demás también estará disponible, porque obviamente audífonos que se pagan más pues también estarán, pero en los segmentos de precio más bajo será esta la opción que tendréis.
En Resound lo vais a tener también en un programa que sea diferente al global. Dentro del apartado de direccionalidad, desplegamos y vais a encontrar direccionalidad fija. Esa sería la opción direccional hipercardioide. ¿De acuerdo? Bien, no es, como digo, la mejor opción porque es la más sencilla. Aquí se avanzó después a patrones direccionales inteligentes, o lo que llamamos también patrones adaptables o adaptativos. ¿En qué consisten? Bueno, pues pasa lo mismo. La persona estaría mirando al frente, pero el patrón direccional se va a ajustar en función de dónde esté el sonido. Por ejemplo, si el ruido está detrás, se forma un patrón direccional cardioide donde está filtrado ese ruido. Pero si el ruido se moviera, en vez de estar detrás, se moviera a uno de los lados, ¿de acuerdo? Pues estaría filtrado. Por ejemplo, es muy bueno porque los patrones direccionales inteligentes no solo filtran la señal de un ángulo, sino que en función de ese ruido se va moviendo, lo van siempre filtrando. Por lo tanto, son capaces de filtrar ruidos de múltiples ángulos diferentes. Y además, obviamente, al filtrar sonidos de múltiples ángulos, también son capaces de filtrar la reflexión de esos ruidos en los propios mobiliarios o en el propio entorno e incluso en el propio cuerpo de la persona. Entonces, esa refracción de los sonidos en el entorno que hace que venga de diferentes ángulos también van a estar filtrados y por tanto no van a interferir en la conversación. Pero lo más útil es que además los audífonos en función van subiendo el segmento tecnológico y el número de canales, etcétera, son capaces de tener múltiples patrones direccionales inteligentes al mismo tiempo. No solo uno como el fijo, sino múltiples. 6, 9, 17, en función del segmento de precio en el que estemos. De manera que, por ejemplo, si hay múltiples ruidos del entorno, habrá un patrón direccional específico para cada uno de esos ruidos y estarían filtrados todos, siempre amplificando nada más que el frente. Y si esos ruidos además se están moviendo, sus patrones direccionales los van siguiendo, teniéndolos siempre filtrados. Son específicos para ángulos, para frecuencias determinadas y múltiples al mismo tiempo. Haciendo un símil, imaginad que hay dos ruidos en el entorno y esta persona está hablando con otra que tiene delante. La persona que tiene delante siempre estaría amplificada y si tenemos dos ruidos de diferentes frecuencias en diferentes ángulos, habría un patrón direccional para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el ruido que tenemos detrás, ¿vale? Tendríamos un patrón direccional cardioide para esa frecuencia específica y ese ángulo, teniéndolo filtrado, y para el ruido que tenemos de baja frecuencia en un lateral, tendríamos un patrón bidireccional específico para esa frecuencia y para ese ángulo, y los dos estarían filtrados al mismo tiempo. Pero lo bueno de todo es que si esos ruidos se van moviendo en el entorno, también estarían filtrados porque sus patrones direccionales irían cambiando automáticamente, siempre siguiendo el ángulo, siempre siguiendo el ruido de esa frecuencia, teniéndolos siempre filtrados, manteniendo solo la amplificación frontal. De manera que es la mejor opción porque ahora sí reproduce una situación real donde los ruidos se mueven y donde la cabeza de la persona también se mueve y donde los ruidos no solo se mueven, sino que son múltiples de diferentes ángulos, de diferentes frecuencias. ¿Dónde vamos a tener esto en el programa? Pues como siempre, os tendríais que ir a funciones avanzadas dentro del programa de adaptación, un programa diferente al general, en el caso de Belton, apartado de direccionalidad, y ahí desplegaríamos y vais a tener patrón direccional inteligente. ¿De acuerdo? En los segmentos más bajos de precio, el patrón direccional inteligente ya no está disponible, solo tendríamos el fijo. Si subimos un escalón más arriba, probablemente ya sí que lo tengamos. Y hay veces que en vez de llamarse patrón direccional inteligente, se llama patrón o direccionalidad adaptable o adaptativa. Es exactamente lo mismo. En el caso de Resound, pues lo mismo, pues nos vamos al apartado de la adaptación, características avanzadas, nos vamos al apartado de direccionalidad y aquí vamos a ver que desplegando vamos a tener direccionalidad adaptable. Esa direccionalidad adaptable es lo mismo que el patrón direccional inteligente en Belton. Y ahora sí tendríamos múltiples patrones direccionales filtrando todos los sonidos del ambiente, aunque se vayan moviendo y aunque sean de diferentes frecuencias. Vamos a ver algo adicional.
que es lo que llamamos localizador de habla en Belton o, en el caso de ReSound, soft switching. Bien, este sistema realmente no es un sistema direccional, sino que es un automatismo. Es un método para activar la direccionalidad anterior, la adaptativa, el patrón direccional inteligente, para activarlo de forma automática sin que el usuario tenga que hacerlo cambiando de programa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabéis que en los audífonos podemos tener diferentes programas. Por ejemplo, podríamos tener un programa sin direccionalidad y un segundo programa con la direccionalidad adaptable que hemos visto ahora, la segunda. Y el usuario tendría que cambiar de programa para pasar de una a otra. Bueno, hay personas que lógicamente no saben cambiar de programa, entonces merece la pena que lo haga el audífono automáticamente. Y esto es lo que llamamos localizador de habla, donde es el audífono el que decide cambiar de programa. Es recomendable que sea el usuario quien lo haga, porque así el usuario, cuando se enfrenta a una situación ruidosa donde haya conversaciones en grupo, decide activar ese programa, y cuando no necesite ese sistema, pues pasa a un programa que no lo tenga y lo desactiva. Entonces, siempre se recomienda que sea el usuario quien lo haga, pero es verdad que hay muchas veces que el usuario no es capaz de hacerlo. Nosotros decimos, te dejo un programa en omnidireccional, que no tendría la direccionalidad activada, un segundo programa con la direccionalidad activada, y cambia tú cuando lo necesites. Pero la realidad es que sabéis que mucha gente mayor le dejáis nada más que un programa porque o bien no saben cambiar o bien no saben cuándo hacerlo. Entonces, en estos casos, cuando tenemos nada más que un programa, viene muy bien ese automatismo, que sea el audífono quien decida. ¿Y qué va a hacer el audífono? Pues en función de dónde se encuentre el usuario, va a decidir activar la direccionalidad o no. Por ejemplo, si la persona se encuentra en un entorno donde no hay conversación, los audífonos no detectan voz de otras personas, entonces los audífonos deciden dejar el sistema en omnidireccional, donde la direccionalidad está desactivada, y amplificamos todo por igual, venga de donde venga el sonido, ¿de acuerdo? Porque no hay conversaciones. Si los audífonos detectan que la persona está hablando con otra, pero no detectan ruido ambiental, como no hay ruido, no hay problema del oigo pero no entiendo el ambiente ruidoso. Entonces el sistema decide dejarlo en omnidireccional, amplifico todo por igual. Ahora bien, si los audífonos detectan que estamos hablando con una persona delante, pero hay ruido ambiental en el entorno que viene de otros ángulos, entonces ahora sí el audífono activa el sistema direccional adaptable, amplificando solo de delante y filtrando sonidos laterales o traseros. Activa la direccionalidad adaptativa, y si ese ruido se mueve, pues como decíamos antes, lo va a ir siguiendo para tenerlo siempre filtrado. Y si el audífono detecta que estamos en un entorno donde no hay ruido ambiental como tal, como ruido que no sean motores o televisiones o cosas así, sino que hay mucho barullo, es decir, hay más conversaciones involucradas. El ruido viene porque hay otras conversaciones de grupo a los cuales me están interfiriendo esa conversación frontal. Pues también decide activar esa direccionalidad. Y esta activación o desactivación del sistema direccional es automático y ocurre de forma relativamente rápida, más o menos en 3 segundos. El audífono espera a ver si hay o no conversación, a ver si hay o no ruido, y activa o desactiva. Y de esta manera podemos dejar nada más que un programa, y es el usuario quien va a percibir esos cambios de direccionalidad. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bueno, pues dentro de uno de los programas, apartado de direccionalidad, desplegáis y vais a encontrar la opción de localizador de habla. En algunos audífonos veréis como localizador de habla y en otros localizador de habla Pro. El localizador de habla Pro además puede estar sincronizado en el caso de que tengamos una binaural. Todo va a depender del segmento tecnológico en el que estemos. Y ese localizador de habla, pues como os decía, va a activar o desactivar esa direccionalidad, y con un solo programa pues sería necesario, sería lo suficiente, para que el usuario percibiera eso. ¿Dónde vamos a encontrar el localizador de habla en ReSound? Pues igual, en características avanzadas, dentro del apartado de direccionalidad, desplegáis y lo vamos a llamar en ReSound Soft Switching, tanto en el programa restaurante como en un programa global que no sea el restaurante.
también vais a encontrar la opción de SOT switching o en el caso de Belton, localizador de habla, ¿de acuerdo? Deciros que si tenemos una binaural y los audífonos están sincronizados, veis que pone o localizador de habla o SOT switching sincronizado. ¿Qué significa? Que los dos audífonos van a comunicarse para decirle uno al otro, ojo, yo estoy detectando conversación y ruido, activo el sistema, activa tú también para que lo hagamos los dos juntos. Esto es muy útil porque si alguno de los audífonos está un poco sucio y los micrófonos no perciben el mismo entorno que su compañero, podría ser que no activaran ese sistema, mientras que el otro sí. Entonces es muy útil que estén sincronizados para que activen y desactiven de forma automática. Esto, ya digo, viene muy bien para aquellas personas donde dejéis nada más que un programa, ¿ok? Bien, ya hemos visto 3 opciones de direccionalidad. Vamos a ver algo más que no es un sistema direccional como tal, sino que es una opción dentro del propio sistema, que es cuánto amplifico lo que me viene de delante. ¿Lo amplifico poco o lo amplifico mucho? Es decir, ¿qué sonido es lo que me viene de delante? ¿Qué ángulo? Entonces vamos a tener varias opciones, que es abrir o cerrar ese ángulo. Por ejemplo, si yo necesito un ángulo muy estrecho, pues podré ponerlo probablemente en los audífonos en función del segmento tecnológico en el que esté. Y simplemente estaré amplificando la voz de la persona que tengo delante, pero filtrando el sonido que tengo a los lados. Esto viene muy bien cuando estoy hablando en una conversación tú a tú con otra persona en un ambiente muy ruidoso, porque obviamente los ruidos puede que no solo vengan de los lados y de detrás, también puede venir de delante. Entonces, esta opción es muy útil cuando estamos en conversaciones tú a tú. Ahora bien, si estamos en una mesa donde hay gente a mi alrededor, si yo cierro mucho el ángulo, es probable que no escuche a las personas que tengo al lado. Entonces, aquí viene muy bien abrir un poco el ángulo, tener un ángulo medio, donde así filtro sonidos laterales y traseros, pero escucho a las personas que están en mi mesa. Pero imaginad que tengo una mesa más abierta y si yo tengo un ángulo estrecho, un ángulo medio, no escucharía a las personas que tengo justo a mi lado. Por tanto, a lo mejor en esta situación conviene tener un ángulo ancho de apertura para poder escuchar a los que tengo delante, pero también a los que tengo al lado. Por tanto, en función de dónde esté el usuario, podemos abrir o cerrar más ese patrón direccional, esa anchura. En algunos audífonos, los más avanzados, podemos no solo seleccionar la anchura, sino que lo selecciona el audífono automáticamente en función de dónde provienen las voces. Esto es lo que llamamos patrón direccional con anchura automática o foco automático. Es decir, ahora son los audífonos los que me van a detectar de dónde vienen las conversaciones, si vienen de mi lado o vienen de un poco más detrás o vienen solo de una conversación frontal, y esa anchura del patrón direccional se va a abrir y cerrar automáticamente. Obviamente es la mejor opción, pero esta opción solo la vais a tener disponible en los segmentos de precio más altos, no así en los más bajos, ¿ok? ¿Dónde vamos a encontrar esto? En los programas. Pues como siempre, os vais a funciones avanzadas, apartado de direccionalidad, seleccionáis la anchura direccional inteligente, o sea, el patrón direccional inteligente o localizador de habla y vais a encontrar ancho direccional. Tenéis estrecho, medio, ancho, eso quedaría fijado, o bien automático, que es el audífono quien va decidiendo en cada momento, ¿ok? Tanto si pongo patrón direccional inteligente como localizador de habla. Lógicamente, en los segmentos de precio más bajos no vais a tener todas estas opciones. A lo mejor solo tenéis on-off. Tendríamos la opción media. Si vamos subiendo de precio, podréis poner estrecho, medio, ancho. Si estamos en los segmentos más altos, tendremos ya también automático. Si fijamos uno de ellos, estrecho, medio o ancho, queda fijo en ese programa y solo sería ese, en todas situaciones. El automático es lo mejor porque, obviamente, nosotros, en función del momento, podemos necesitar una anchura u otra para poder filtrar más o menos ruidos y coger más o menos conversaciones. En ReSound lo vamos a tener también dentro del apartado direccional, veis que pone autofoco o multifoco. Lo vais a ver como autofoco o multifoco. Si pone autofoco es que tengo las anchuras fijadas, cerrada, media o abierta, pero también tengo el automático. Si pusiera en vez de autofoco multifoco, es que es un segmento de precio más bajo y ya no tengo la opción automática. Tengo multitud,
bueno, multitud serían 3 opciones de apertura, pero ya quedarán fijadas por nosotros en el programa de adaptación. Autofoco solo será si tengo la opción automática. En el momento en que desaparezca, pues ya pondrá multifoco, ¿de acuerdo? Bien, y esto es muy útil, ya digo, para también filtrar ruidos que vengan de delante. Bien, vamos a ir a otro sistema direccional porque la realidad del mercado me dice que probablemente esto no sea 100% operativo o 100% efectivo. ¿Cuál es la realidad del mercado? Bien, si yo os preguntara hace no demasiados años si vosotros activabais o no los sistemas direccionales, muchos me diríais que no. Es verdad que ahora ya se activan de forma automática, ya prácticamente todos los audífonos del mercado traen 2 micrófonos, pero antiguamente en el sector muchos audioprotesistas e incluso muchos usuarios decidíais no activar los sistemas direccionales. ¿Por qué? Porque imaginad una persona que tenía un sistema direccional donde se focalizaba al frente, cuando estaba en Omni escuchaba todo lo de alrededor, pero si los audífonos se ponían en direccional adaptable, probablemente a otras personas ya no las escuchaba si las tenían al lado. Esto es muy típico cuando una persona a lo mejor está en un restaurante con un sistema direccional escuchando a la que tiene delante, viene un camarero por detrás y le dice que quiere tomar y no lo está escuchando porque ese camarero está detrás y esos sonidos estarían filtrados. O si estamos en una mesa con familia, a lo mejor yo estoy escuchando a quien me está hablando delante y pues soy un amigo mío o mi hermano me está hablando desde un lado y no lo estoy escuchando porque los audífonos lo están filtrando. Algunos audífonos, dependiendo de la marca, dependiendo del segmento tecnológico, focaliza la atención nada más que a una conversación y filtra todo lo demás. Entonces las personas muchas veces se sienten inseguras o incluso voy a cruzar la calle y tengo el sistema direccional activado y no oigo al coche que me viene por detrás porque estaría filtrado. Entonces muchas veces los audífonos los poníais en modo Omni para evitar este problema. Bien, antes de seguir a otro apartado, vamos a entrar en lo que nosotros llamamos localización sonora. Esto es muy importante porque desde hace ya unos años, tanto en Belton como en Resound, el grupo GN tiene un enfoque del sistema direccional diferente que el resto de los fabricantes. Hasta ahora, todo el sector utilizaba los sistemas direccionales para reducir ruido ambiental, filtrándolos, y focalizar la atención nada más que a una conversación. Lo que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que los normoyentes no solo escuchamos la conversación de delante, escuchamos la de los lados y los ruidos de al lado. Pero nuestro cerebro es capaz de discriminar ciertos sonidos y prestar la atención a aquella conversación que más nos interesa. Por ejemplo, yo estoy escuchando a mi colega en un bar, pero a lo mejor tengo al lado a otras personas que están hablando mal de mí, no saben que yo estoy ahí, no lo han percibido, y yo quiero ahora prestarle atención. Oye, mira, están hablando de mí. Espera, cállate. Y focalizo la atención a los que tengo a mi lado. Soy capaz de hacerlo, mi cerebro es capaz de hacerlo. Sin embargo, si los audífonos me estuvieran filtrando esa conversación de un lado, por más que yo intentara prestarles atención, no podría porque no las estoy oyendo. Entonces, los sistemas direccionales no reproducen el oído natural de un normoyente. ¿Por qué? Porque les coarta de la posibilidad de decisión. ¿Por qué? Porque han perdido localización sonora. La localización sonora es clave. Para que una persona pueda discriminar unos sonidos respecto de otros de lo que estáis escuchando, necesitamos que el cerebro sea capaz de localizar de dónde proviene ese sonido y a qué distancia. Si no lo hace, es imposible que decidamos prestar más atención a un sonido que a otro. Y escuchamos todo dentro de la cabeza, que es lo típico de lo que nos decían las personas cuando utilizaban un sistema omnidireccional. Todo se amplificaba por igual, se escuchaban todo en la cabeza, los audífonos no permitían al usuario localizar sonido y por tanto el usuario no podía discriminar unos sonidos respecto de otros. Bueno, vamos a hablar un poco de localización sonora. ¿Qué se necesita para que un usuario pueda discriminar unos sonidos respecto de otros de todo lo que le está llegando? Tanto una persona con audífonos como una persona normoyente. Necesitamos saber la procedencia de los sonidos. Si no, es imposible discriminar unos sonidos respecto de otros. Bien, ¿cómo localizamos sonidos? Pues sabéis que hay diferentes formas, lo que llamamos ITD, que sería lo que traducido al español sería diferencias de tiempo entre oídos, interaural
time differences. Sabemos que los sonidos vienen de diferentes ángulos y en función del ángulo en que proviene, el cerebro capta el retardo de señal entre que llega a un oído y llega al otro. Y así sabemos si llega de la derecha, si llega de la izquierda, si llega de delante y por tanto no hay retardo de señal entre oídos porque llega al mismo tiempo a los dos, si llega de detrás. Es decir, esas diferencias de tiempo hacen que el cerebro sepa el ángulo del cual proviene y es el principal argumento que tenemos para convencer a las personas de la importancia de una adaptación binaural, porque si no adaptamos en binaural, el cerebro es imposible que sepa de dónde viene el sonido y por tanto perdemos localización sonora y todo lo vamos a escuchar en la cabeza muy mal, con muchos ruidos. ¿Vale? Pero también existe lo que llamamos ILD, Interaural Level Differences, diferencias de nivel sonoro entre oídos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a escuchar más fuerte el sonido en el oído más cercano a la fuente que lo produce. Si yo tengo un sonido que se me produce a la izquierda, lo voy a escuchar más fuerte en el oído izquierdo que en el derecho. ¿Por qué? Porque en función del sonido va viajando, va perdiendo fuerza la presión sonora y en el otro oído lo voy a percibir con menos presión, por tanto con menos intensidad. Y los oídos, el cerebro, utiliza tanto los tiempos como los niveles de intensidad para calcular de dónde viene el sonido, ¿vale? Pero hay más cosas, porque así localizamos sonidos en un plano horizontal. ¿Pero qué ocurre con los planos verticales? Bueno, pues tenemos una oreja y las orejas tienen unos pliegues, una forma y hacen de radar. Y en función de dónde viene el sonido, tanto en un plano vertical como en un plano horizontal, es diferentemente percibido en el tímpano. Fijaos, en la imagen de la derecha tenemos una amplificación del conducto auditivo. El conducto amplifica la señal, pero el pabellón auricular también amplifica la señal en torno a los 5.000 hercios. La resultante es que la mezcla de esas dos amplificaciones del conducto y de la oreja hace que tengamos una amplificación natural del sonido simplemente por tener sistema auditivo. Bien, pues vemos también en pantalla que si nosotros giráramos un altavoz con diferentes frecuencias, vemos que el sonido se escucha más cuando llega por delante, en el oído derecho está medido esto, que si se escucha por detrás. La energía de resonancia es mayor por delante que por detrás, pero esa energía de resonancia es diferente en función de la frecuencia. Fijaos que siempre vamos a escuchar más las frecuencias graves porque tienen una energía de resonancia mayor. Si nosotros ponemos las frecuencias graves en colores oscuros, azul y morado, y las frecuencias agudas en rojo amarillo, veremos que en el oído derecho, cuando el sonido viene por delante, la amplificación es máxima, pero cuando el sonido viene por detrás, el propio oído, la propia oreja, filtra los sonidos agudos, mientras que los graves están más amplificados, igual por delante que por detrás, mientras que los agudos, mucho por delante, muy poco por detrás. Es decir, que la propia oreja, el propio pabellón auricular, filtra los sonidos graves y los sonidos agudos de forma diferente. Los sonidos graves que vienen por detrás, la oreja los deja pasar, mientras que los sonidos agudos y medios, la oreja los filtra. Es decir, el propio pabellón auricular hace de efecto direccional. A una persona, si cerráis los ojos y le decís que os hable y os dé vueltas alrededor, la vais a percibir plenamente cuando esté delante, pero cuando os hable por detrás, la vais a percibir con su voz más grave, porque los agudos están parcialmente filtrados por las orejas. Y esto hace que el cerebro, en función del ángulo y de la frecuencia, también capte localización sonora. De esta manera tenemos localización sonora en 3 dimensiones. ¿Cuál es el problema de los audífonos retroauriculares y RITES? Fijaros que más del 80% de las adaptaciones en España se hacen con auriculares retros y RIES, que los micrófonos están arriba y se saltan el pabellón auricular. Y por tanto, al saltarse el pabellón auricular, hemos perdido localización sonora porque no estamos utilizando el efecto pina de ese pabellón auricular. Fijaos, si reproducimos lo que está ocurriendo en el oído, ¿vale? Un normoyente tendría esta situación. Los sonidos graves se escuchan igual por delante que por detrás, los sonidos agudos se escuchan mucho por delante, filtrados por detrás. Si yo tengo un sistema omni, amplifico lo de delante y lo de detrás por igual.
tanto graves como medios como agudos. No reproduzco un oído natural, ¿no? Porque el oído natural, los agudos estarían filtrados aquí. Si tengo un sistema direccional adaptable, como el que hemos visto antes, filtro todo por detrás, graves, medios y agudos, mientras que el oído natural los graves no los filtra. Es decir, que ni un sistema direccional ni un sistema omnidireccional reproduce una situación natural del oído. Y por tanto, los audífonos con los micrófonos detrás de la oreja no reproducen un oído natural, la persona pierde localización sonora y no es capaz de discernir cuáles de las conversaciones del entorno quiere escuchar. Consecuencia, lo escucha todo en su cabeza y es un follón, un barullo, y oigo, pero no entiendo en ambientes ruidosos. La principal queja que suelen tener, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo hemos solventado esta papeleta en GN? A través de un corte frecuencial. Nosotros vamos a tener en todos nuestros sistemas direccionales, y cuando digo todos son todos, vamos a tener un corte frecuencial, donde por debajo de ese corte frecuencial, ¿vale? Ese corte frecuencial, el sistema siempre se va a comportar de modo omnidireccional. Vamos a amplificar siempre por delante y por detrás las frecuencias graves, igual que hace el oído humano. Fijaos, esto es un oído de un normoyente, esta es la reproducción de nuestros sistemas direccionales. Los graves siempre estarían amplificados por delante y por detrás, igual que hace la oreja por delante y por detrás. Mientras que los sonidos medios y agudos por encima de ese corte frecuencial se van a comportar en modo direccional, van a estar filtrados. Es decir, que los graves y los agudos, perdón, los medios y los agudos se van a amplificar por delante, pero no por detrás. Igual que un normoyente, que están amplificados por delante y muy poquito por detrás. Con este corte frecuencial, nosotros aportamos localización sonora, efecto Pina, igual que hace un normoyente. ¿Dónde lo vamos a ver en el programa de adaptación? Bueno, pues lo vamos a ver en el apartado direccional y lo vamos a ver en un momentito. En el caso de Belton no tengo la animación, pero sí en el caso de ReSound, que sería exactamente igual en Belton. Vais a ver la opción de mix direccional. Este mix direccional se va a llamar frecuencia direccional o corte direccional en Belton. Y vamos a poder moverlo de un lado a otro. Vais a ver en pantalla que en función de dónde lo movemos se pone una frecuencia en un lado o en otro. Vale, pues donde se pone la frecuencia significa que por debajo de esa frecuencia los sonidos están amplificados por detrás. Por encima de esa frecuencia estarían filtrados. Es la mejor opción para aportar localización sonora. Es verdad que si comparamos con otros fabricantes, nosotros tenemos menos reducción de ruido, porque si permitimos al sonido entrar por detrás a los más graves, ese sonido puede ser ruido. Bien, perdemos un poquito de reducción de ruido, pero ganamos localización sonora. Mi intención es que permitamos al usuario de audífonos ser lo más parecido a un normoyente, que sepa determinar cuáles de las conversaciones quiere escuchar. Fijaros, si yo filtrara todo, como se hace en el mercado, alguien que me habla por detrás estaría filtrado, no lo oigo, y la persona no podría escucharlo. Yo prefiero que lo oiga, igual que hago yo como normoyente, y que decida a cuál de los dos quiere escuchar. Y aquella conversación que decida que quiere escuchar más, mirará hacia ese lado y pasará a estar al frente. Y por tanto pasará a estar más amplificada. Es decir, las personas tienen menos reducción de ruido, pero tienen mucho más aporte de localización y escucharían todas las conversaciones en ese ambiente ruidoso. Bien, dentro de apartados direccionales hay más opciones. Vamos a ver una que realmente nosotros la introdujimos hace años y que yo no os la voy a recomendar mucho, que sería una direccionalidad asimétrica. En Belton la llamamos direccionalidad espacial, en ReSound direccionalidad natural. ¿Esto en qué consiste? Consiste en una asimetría. Un audífono se pone en omnidireccional y otro audífono se pone en modo direccional. Uno desactivada y otro activada. Donde se desactiva sería el oído de enfoque, perdón, de monitor. El oído que está en omni estaría amplificando todo, independientemente del ángulo, para monitorizar de dónde vienen las conversaciones. Mientras que el otro oído estaría enfocando solo al frente. De esta manera,
el usuario podría percibir todas las conversaciones, vengan de delante, de detrás, y por el oído de enfoque que tiene la direccionalidad activada, estaría amplificando lo que viene de frente. En la diapositiva está justo al revés, está mal puesto. El enfoque es el direccional y el monitor es el omnidireccional, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vais a tener en segmentos de precio más bajos y ojo, porque se os va a activar por defecto cuando tengáis una adaptación binaural donde la sincronización entre audífonos no sea posible, ¿de acuerdo? Yo no os la recomiendo. Fijaos, si yo me fuera al programa, ¿vale? Y desactivo la opción de sincronización oído a oído, esa comunicación oído a oído, la desactivamos, ¿vale? Voy a desactivarla. Le digo que sí, ¿de acuerdo? Vamos a tener una opción que se llama, probablemente, a ver si la encontramos aquí. Aquí no me aparece. Aquí no me aparece. Necesito otro tipo de audífonos. Perdonadme porque aquí no me aparece. Necesito otro tipo de audífonos. Pero va a aparecer como direccionalidad natural. En el caso de Belton también os va a aparecer como direccionalidad espacial. Yo recomiendo que no la pongáis. ¿Por qué? Porque es un sistema que nosotros lo sacamos antes de que los audífonos tuvieran sincronización. El problema es que al estar un audífono, el monitor en omni, y otro audífono, el enfoque en direccional, hay una pequeña descompensación de amplificación entre ambos oídos y la persona puede notar que esa descompensación hace que oiga mucho más por un oído que por otro y puede ser incómodo. Entonces, si veis esa incomodidad, yo os recomiendo que la desactivéis y pongáis otro sistema que después os recomendaré, que sería la adaptativa. Como os decía, tanto la espacial como la natural lo vais a ver en segmentos de precio más bajos. Yo es que he elegido un top de gama en ReSound y no lo encontráis ahí, pero en segmentos de precio más bajos, por ejemplo la gama media, vais a encontrar esa direccionalidad espacial o natural en el caso de ReSound. Si ponéis, por ejemplo, un oído como enfoque, automáticamente el otro se pone como monitor. Y si ponéis un oído como monitor, el otro automáticamente se pone como enfoque. El problema es que siempre quedarían así. No se intercambiaría. Una vez que lo habéis fijado en el software, el usuario se va uno enfoque, otro monitor en todo momento. Y puede haber esa descompensación de amplificación entre uno y otro que a veces es incómodo. Si esto os aparece, yo os recomiendo que pongáis la adaptativa, el patrón direccional inteligente en Belton, en la direccionalidad adaptable en ReSound. Efectivamente, como dice José en el chat, no es la mejor opción y algunas veces la logoaudiometría os salen con resultados verbales malos. La mantenemos en el software porque fue un sistema que nosotros introdujimos hace años, se mantiene, pero recomendamos que como ya hay cosas mejores, no la pongáis. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir ya a sistemas sincronizados. Sabéis que desde hace ya bastante tiempo los audífonos tienen conectividad y son capaces de sincronizarse entre sí. Estamos hablando de retroauriculares, de RITES, de intraconchas y de CICs. No así los ITC, ¿de acuerdo? Esa direccionalidad sincronizada en Belton la llamamos crosslink y en ReSound la llamamos binaural. Vamos a ver en qué consiste. Básicamente, los dos audífonos están compartiendo información, comparten datos y se dicen uno a otro de dónde viene cada uno de los sonidos que están percibiendo. ¿Vale? Y vamos a tener diferentes opciones, tanto si se detecta como si no se detecta ruido. Por ejemplo, si los audífonos no detectan ruido, los dos audífonos se van a poner en omnidireccional, ¿vale? No hay ruido, por tanto no hay queja del oigo pero no entiendo en ambiente ruidoso. Los dos audífonos se ponen en omnidireccional para percibir máximas conversaciones. Si los audífonos detectan voz frontal por la derecha y detectan ruido ambiente, o bien también una conversación más cercana al oído izquierdo, el izquierdo se pone en omni y el derecho en direccional. Repito, los audífonos perciben que estoy en un ambiente ruidoso o en un ambiente de varias conversaciones en grupo, ¿vale? Estoy hablando con una persona que la tengo delante, pero detecto otra conversación que viene de un lado. ¿De qué lado? Más próximo al oído izquierdo.
el oído izquierdo se pone en omni para captarme esa conversación y aportar localización sonora, y el oído derecho se pone en direccional. Es lo mismo que antes, pero no queda fijo como antes, como la simetría de antes, porque esto va cambiando, ¿de acuerdo? ¿Cuándo cambia? Imaginad que las personas que tengo hablando por detrás a mi izquierda pasan a mi derecha, por detrás a mi derecha, o bien yo muevo la cabeza y pasan por detrás a mi derecha. Y es ahora donde los audífonos automáticamente cambian. Como ahora las personas que están hablando detrás de mí están más cerca del oído derecho, es el derecho el que se pone en omni y el izquierdo se mantiene en direccional para dar más aporte de reducción de ruido y prestar más atención a la conversación frontal. ¿Vale? Si los audífonos perciben que hay mucho ruido ambiental y solo perciben una conversación frontal, entonces los dos audífonos automáticamente se ponen en direccional para aportar la máxima reducción de ruido ambiental, ¿vale? Ya que no hay más conversaciones, solo hay una al frente y hay ruido, los dos se ponen en direccional. Y estos cambios de los dos en direccional, uno en omni y otro en direccional, otro en omni y otro direccional, pero en los diferentes oídos, o los dos en omni, estos cambios son automáticos en milésimas de segundo. El usuario no percibe los cambios, no percibe sub y bajas de amplificación, no percibe alteraciones entre un oído y otro, no percibe descompensaciones, y lo que sí que va a percibir es dos cosas: reducción de ruido ambiental y localización sonora. Siempre teniendo presente todas las conversaciones. Los audífonos no filtran conversaciones, no las filtran, como hace el resto del sector. Nosotros no, porque queremos que las escuchen igual que hace un oyente, pero que sea capaz de tener localización sonora con ese corte direccional que tenemos cuando aplicamos la direccionalidad, como os decía antes, ese mix direccional o ese corte de frecuencia direccional para aportar localización sonora y que sea capaz, igual que un oyente, de decidir cuáles de esas conversaciones quiere escuchar. Esto sería la direccionalidad crosslink. Y como os digo, es automática. Los mismos audífonos deciden qué patrón direccional poner en cada momento y pueden estar cambiando en milésimas de segundo. Y el usuario no percibe esos cambios, lo que sí que percibe es que está escuchando todas las conversaciones del entorno con reducción de ruido y aporte de localización sonora. Como digo, eso es totalmente automático, ¿de acuerdo? Esto en ReSound se llama direccionalidad binaural. Es verdad que tenemos distintos niveles de direccionalidad crosslink o direccionalidad binaural. En función ha avanzado la tecnología y hemos tenido diferentes modelos, ¿vale? ¿Dónde vamos a ver esto en el programa? Vale, en el caso de Belton lo vamos a ver dentro del apartado de direccionalidad cuando tengamos dos audífonos. En el caso de ReSound, lo mismo, dos audífonos tendrían que estar sincronizados. Vamos a volver a activar la sincronización que la he desactivado antes, y al sincronizarlas, pues me va a aparecer dentro de los programas globales lo que llamamos direccionalidad total, o en otros audífonos de gamas más bajas, porque en este caso tengo ReSound One, que es top, tendríamos direccionalidad binaural, ¿vale? ¿Cómo escucha una persona con audífonos? ¿Vale? ¿Cómo escucha una persona con audífonos? En modo omni, porque yo os digo, en modo direccional hacemos aporte de localización sonora con ese corte frecuencial, pero si en algún momento dado el audífono está en omni porque cambia automáticamente, podríamos pensar que en omnidireccional hemos perdido la opción de localización porque amplificamos todo por igual. ¿Cómo escucha una persona con un solo micrófono en omnidireccional? ¿Vale? Fijaos que en omnidireccional escuchamos todo por igual, lo de delante y lo de detrás, mientras que un oído humano, lo de detrás está parcialmente filtrado por el efecto Pina de la oreja. ¿Vale? ¿Qué ocurre en aquellos audífonos donde los micrófonos están posicionados arriba del pabellón auricular? Perdemos esa localización de la oreja y, por tanto, el paciente, cuando en alguno de los audífonos estuviera en omni, podría perder esa opción de localización. Bien, pues para eso, tanto en Belton como en ReSound, tenemos unos algoritmos. En Belton lo llamamos sonido personal ID y en ReSound lo llamamos sensación espacial. Esos algoritmos lo que hace es que cuando el audífono está en omni, en un momento determinado puede estarlo, aplican
un algoritmo que simula el efecto del pabellón auricular, el efecto Pina del pabellón auricular. Y tiene, a su vez, dos algoritmos integrados. Por un lado, digamos, ¿cómo diría? Simula el efecto Pina del pabellón auricular tanto para la localización de la resonancia como el diferencial de intensidad, pero por otro lado también sincroniza los compresores para escuchar siempre más fuerte en el oído más cercano de la fuente que lo produce. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a tener con la direccional Crosslink 2. Lo digo porque en función vais subiendo de segmentos de precio, cuando echéis un vistazo a las fichas técnicas vais a ver que en los segmentos de precio medio tenemos Crosslink 1 o binaural 1, donde no tenemos la sincronización, pero no tenemos el efecto Pina. Bien, cuando tenemos binaural 2 en un segmento de precio más alto o Crosslink 2, si alguno de los audífonos está en Omni, en ese audífono se aplica el sonido personal ID o la sensación espacial, de manera que en las 4 opciones estaríamos aportando localización sonora. Si los dos audífonos están en Omni porque no hay ruido ambiental, aportamos localización sonora con el sonido personal ID o la sensación espacial que genera localización espacial. Si los dos están en direccional, con el corte frecuencial que hemos hablado antes, ese mix direccional aporta localización espacial. Si uno está en Omni y el otro en direccional o viceversa, el que está en direccional aporta localización espacial por su corte direccional y el que está en Omni por el algoritmo que hacemos simulación del efecto Pina. Es decir, que nuestros sistemas direccionales buscan el máximo aporte de localización sonora y eso lo tendríamos con la direccionalidad Crosslink 2 o la direccional binaural 2, donde en todas esas opciones, 2 en Omni, 1 en Omni y otro direccional, o cambiamos de oído, o los dos en direccional, tendríamos máxima reducción de ruido ambiental, máximo aporte de localización sonora. Minimizamos al máximo el oigo, pero no entiendo, en ambientes ruidosos. Como os decía, ¿dónde vamos a ver eso en el programa? Pues dentro del apartado de direccionalidad para los segmentos de precio más altos, gamas top o gamas avanzadas, vamos a ver que tenéis la opción de direccional Crosslink 2. Siempre verificamos que la sincronización oído a oído está activada. Por defecto siempre va a estar activada, salvo que le digáis lo contrario en el programa de adaptación. Y habiendo visto que esa sincronización está activada, vais a poder, si queréis, poner esa direccional Crosslink 2 en un programa de sincronización, generalmente en el programa que llamamos general, con sonido personal ID para en aquellas situaciones donde el audífono esté en omnidireccional. En ReSound es exactamente lo mismo, pero se llamará direccional binaural 2. Vamos a dar una vuelta de tuerca para los últimos audífonos que hemos lanzado al mercado, que son en Belton, los que llamamos Belton Imagine, o en ReSound, los que llamamos ReSound One. Pasamos a la direccionalidad Crosslink 3 o en ReSound direccionalidad total. Diferencia con la Crosslink 2 o la binaural 2 es que ahora los audífonos no solo comparten datos, sino que también comparten sonido. Entonces la estrategia de amplificación es mucho mejor porque al compartir sonido conseguimos que el foco direccional sea mucho más estrecho. De manera que cuando alguien presta atención a una persona, está teniendo una reducción de ruido ambiental mucho mayor que con la opción anterior. Pero es que además se pondera entre los dos oídos la entrada de sonido. Por ejemplo, si los audífonos perciben que hay más ruido en un lado que en otro, dan más prioridad de entrada a los micrófonos de un oído que los del otro. Y así también favorecemos la reducción de ruido ambiental en modo direccional. Esto lo hace la Crosslink 3. Después voy a responder vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Además, tenemos en la direccional Crosslink 3 o en la direccionalidad total, en el caso de ReSound, tenemos dos cortes frecuenciales, no solo uno. Tenemos el de antes, manteniendo los graves en situación omni, pero ponemos también un corte frecuencial en agudos para preservar mejor las señales monaurales y, sobre todo, preservar mejor el efecto Pina del pabellón auricular. Está demostrado que ese efecto Pina
acontece también en algunas situaciones de frecuencias más agudas. Y mantenemos el efecto direccional puro en las frecuencias conversacionales medias, en el entorno de los 500 hercios a los 5000 hercios. Teniendo este corte frecuencial múltiple, conseguimos también más inteligibilidad en ambientes ruidosos que lo que teníamos antes. ¿Dónde vamos a poder poner direccional crosslink? Tenemos que tener Belton Imaging, 17 o 9, es decir, gama top o gama avanzada, características avanzadas, situación de adaptación binaural y vais a encontrar la Crosslink 3. Sería la mejor opción para aportar localización sonora con el sistema de algoritmo de simulación de efecto Pina, pero sobre todo mucha más reducción de ruido ambiental. En el caso de ReSound, lo vais a tener también dentro del programa global, habiendo seleccionado ReSound One, que sería el homólogo de Belton Imaging en la marca ReSound, vais a poder poner direccionalidad total, ¿de acuerdo? Y esa direccionalidad total tendrá también el máximo aporte de reducción de ruido y de localización sonora. Nos dice José Luis, si tenemos la direccionalidad Crosslink 2, o en el caso de ReSound la binaural 2, ¿qué sentido tiene que lleven micros los auriculares para restaurar el efecto Pina? Que lleven micros los auriculares. Entiendo que te refieres a los micrófonos Marí. Vamos a verlo en un segundito, ¿de acuerdo? Que sería el siguiente paso. ¿Qué ocurre? Que los algoritmos, y te contesto a tu pregunta ahora, los algoritmos están calculados en un maniquí. Sabéis que nosotros, los fabricantes, trabajamos con Kemar. Kemar es un maniquí de unas proporciones estándar para todo el mundo y al trabajar con un maniquí lo que utilizamos es, a la hora de hacer algoritmos lo más parecidos a los normoyentes, se utilizan orejas de goma de múltiples formas. En GN podemos tener en torno a las 300 orejas distintas para ir promediando qué ocurre con cada una de esas orejas y tener lo más parecido normoyente. Pero ¿qué ocurre? Que esos maniquíes no son personas. Es decir, basan primero en promedios de oídos de goma, que no son oídos humanos, y segundo, se optimiza generalmente para una serie de planos, que suelen ser planos horizontales o parcialmente horizontales, pero no en 3 dimensiones como hace la propia oreja. Entonces, son algoritmos que funcionan muy bien. Ese sonido personal ID, esa sensación espacial para aquellos audífonos donde los micrófonos están detrás de la oreja y se saltan el pabellón auricular, pero obviamente no responden 100% a la particularidad del oído de cada persona, que sabéis que son como huellas dactilares, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos lo que llamamos Marí, que es, digamos, la novedad que se incluyó con Belton Imaging y ReSound One. Son los únicos audífonos del mercado donde en la cápsula del auricular se introduce un micrófono y de esa manera ponemos el micrófono en el conducto auditivo, que es donde percibe el sonido un normoyente, en la zona más lógica, que es en el conducto y no detrás de la oreja. Y de esta forma, si tenemos un audífono con Marí, tenemos 3 micrófonos, los 2 del audífono más el micrófono del conducto. Si tenemos una binaural, tenemos 6 micrófonos que están totalmente interconectados entre sí, ¿no? Y de esta manera reproducimos ahora sí el oído natural de cada persona. Y ya no necesitamos algoritmo, porque tenemos el oído propio de la persona con su propia oreja, con sus propios pliegues y por tanto su propio efecto Pina. Y con esto te respondo a tu pregunta de antes. Direccional Crosslink 3 o direccional total en ReSound, tenemos algoritmo, salvo que pongamos el auricular con Marí, donde entonces ya no necesitamos algoritmo. Nos pregunta Eva que los audífonos que tenéis, la direccional Crosslink, debemos de dejar solo un programa. En principio sí. Ahora vamos a ver qué es la recomendación, pero en principio la direccionalidad Crosslink o la direccional binaural pues está específicamente diseñada para dejar nada más que un programa, porque se adapta a todas las situaciones, igual que nosotros tenemos una oreja en todas las situaciones y no cambiamos de oreja, ¿no? Con esta direccional Crosslink 3 con Marí, como veis, realmente tenemos 6 micrófonos interconectados que en función de las situaciones se va a activar el Marí, se va a activar los de detrás de la oreja, se van a activar los 2 y vamos a tener siempre el mejor patrón direccional para aportar máxima localización sonora utilizando el propio oído del usuario, sin el tener que utilizar algoritmos.
Nos pregunta Manuel en Plasencia si en Crosslink, en la pantalla propia, en la pantalla ponía sin ruido y en Imagine 6 con Marie hay direccional Crosslink y no Crosslink 3. ¿Qué diferencia hay? Sí. A ver, la Crosslink 3 es mejor que la 2. ¿Por qué? Porque aporta más reducción de ruido. La Crosslink 2 es mejor que la 1, porque la 1 no tiene el algoritmo de simulación del efecto Pina. Y la Crosslink 3 podemos tener dos formas. Crosslink 3 con Marie o Crosslink 3 sin Marie. O dicho de otra manera, en Resound, direccional total con Marie o direccional total sin Marie. Si tenemos Marie, no aplicamos el algoritmo porque no hace falta. Tenemos el propio patrón del usuario. Si ponemos un auricular sin Marie, entonces aplica el algoritmo. Ahora bien, en los segmentos de precio medios no tenemos la direccional Crosslink 3, tenemos la 2. Y en el caso de Resound no tenemos la direccional total, tenemos la binaural 2. Que no tenemos ese corte múltiple frecuencial que tenemos en la 3 o en la total. ¿Qué diferencia hay entre la Crosslink 2 y la Crosslink 3? Básicamente que la Crosslink 3 o la total en Resound aporta mucho más reducción de ruido ambiental y mucha más localización sonora. Entonces, en los segmentos medios tenemos ese déficit. Ahora bien, es verdad que en el segmento medio, y lo vamos a ver ahora en el programa, tenéis la opción de Marie, pero no en direccional. Sería un sistema Omni, pero con el micrófono en el conducto auditivo de Marie. Pero no sería la direccionalidad. Ahora te lo voy a explicar. Fijaos, lo voy a explicar con el programa de Resound, que es el que tengo abierto. Fijaos que en el programa podéis elegir direccionalidad total o sensación espacial cuando tengo un micrófono, en este caso MP, no es Marie. Pero vamos a elegir un micrófono que sea Marie, ¿de acuerdo? Podríamos hacer lo mismo en Belton. Vamos a cambiar de audífonos y vamos a elegir un micrófono MM, que sería el Marie, ¿de acuerdo? Esto lo haríamos exactamente igual en Resound. Nos vamos a hacer una adaptación inicial, en simulación en este caso, y vamos a ver que la direccionalidad total sigue estando, ¿vale? Pero también vamos a tener la opción de Marie. Y vamos a ver esas dos opciones que son. Me preguntan de Todo Óptica si podría subir el curso porque tengo que dejarlo. Si este curso se está grabando, espero, y lo subiré. Si no se ha grabado, lo tengo grabado de otra sesión, así que en cualquier caso os mandaré la grabación. Fijaos, aquí yo tengo direccionalidad total y ahora ya no tengo sensación espacial, tengo Marie. Si ponéis direccionalidad total, recordad, o Crosslink 3 en Belton, los patrones direccionales están moviéndose, se cambian. Y en un momento dado, alguno de los audífonos puede estar en Omni. Bueno, pues ese audífono, si estuviera en Omni utilizando la direccionalidad total o la Crosslink 3, tendría sensación espacial si no tengo micrófono Marie, o tendríamos el micrófono Marie si lo tengo. Pero si pongo Marie abajo, ya no tengo direccionalidad. Significaría que tengo el audífono en Omni. Veis que tengo dos sistemas Omni. El de arriba, que sería, utilizamos el micrófono delantero del audífono, solo el delantero, por lo tanto nos saltamos la oreja. Y tengo abajo Marie, que también es Omni, pero utilizamos los tres micrófonos incluyendo el Marie. Omni, que significa amplifico todo por igual, no aplico sistema direccional, no aplico esos patrones direccionales. Pero la diferencia es que Marie, al tener el micrófono en el conducto, estoy aprovechando la oreja. Luego es un sistema Omni, pero que me proporciona a la oreja efecto Pina propio. No es direccional, no tiene aporte de reducción de ruido como tal, pero tiene aporte de localización propio de la oreja. Si vamos a un sistema, a unos audífonos en la zona media, estaríamos hablando de Imagine 6 o en el caso de Resound One 5, no vamos a tener ya direccionalidad total, tendríamos la Crosslink 2 en el caso de Belton o la binaural 2 en el caso de Resound. ¿Qué significa? Que ya no tenemos Marie. Si ponemos, pero sí tenéis la opción de poner Marie como Omni, sin direccionalidad. No sé si me he explicado, Manuel. Es decir, Marie, si lo seleccionáis aquí, no es direccional. Es simplemente un sistema Omni aprovechando la oreja. Sería una opción con menos reducción de ruido para aquellas personas que pasan menos tiempo en ambientes ruidosos. Y como os decía, ya terminamos, que me he pasado ya de una hora, las recomendaciones
Son muchas, pero por ejemplo, si tenéis una adaptación de audífonos que no tienen opción de sincronizar, ¿vale? Audífonos que no se sincronizan entre ellos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Yo recomendaría dejar dos programas activados, ¿vale? Si no podemos sincronizarlos con la opción de Crosslink 3, como es el caso de los segmentos medios, pues yo os diría, si tenéis la opción de Marí, poned Marí. Es omni utilizando el pabellón auricular. Y si no tenéis la opción de Marí, poner omnidireccional, utilizando solo un micrófono, ¿vale? Programa 1 en omni, con o sin Marí, pero en omni, para aquellas situaciones poco ruidosas. Y programa 2 con la direccionalidad adaptativa, la adaptable en ReSound o el patrón direccional inteligente en Belton, ¿vale? Y es el usuario quien cambia, que está en una situación de ruido de conversacionalmente ruidoso, pasa al programa 2. Que está en una situación que no hay conversacionalmente ruidoso, pasa al programa 1. Lo cambia con el pulsador o con el mando a distancia o con la aplicación móvil, ¿de acuerdo? Si le dejáis dos programas. Ahora bien, si le dejáis nada más que un programa porque no va a saber cambiar, si tiene la opción Marí, lo mejor es Marí porque va a tener la propia oreja para tener un sonido lo más parecido a un normal oyente. Pero si no tuviéramos Marí, pues dejamos un solo programa con el automatismo. Shot switching en ReSound, localizador de habla en Belton. ¿De acuerdo? Dos programas, omni y direccional, que cambie el usuario. Un programa, automatismo, localizador de habla o shot switching en el caso de Belton. Esto para los audífonos que no podemos tener esas direccionalidades sincronizadas. En el caso de que tengamos opción de sincronizar los dos audífonos, ¿qué ocurre si dejamos audífonos con dos programas? Pues yo pondría un programa Crosslink o binaural, en el caso de ReSound, o total, donde tendríamos la direccionalidad sincronizada, y a lo mejor un segundo programa con una direccionalidad que tiene más aporte de reducción de ruido. Fijaros que la Crosslink o la direccional binaural en ReSound, en algún momento dado, puede ser que algún audífono esté en omni. Y ese audífono en omni me está amplificando lo de detrás. Por tanto, aplica menos reducción de ruido. Pues a lo mejor para situaciones más ruidosas, si el cliente quisiera más reducción de ruido, pues un segundo programa con la direccionalidad adaptable que sabemos que filtran sonidos laterales y traseros. Bien, eso sería si dejo dos programas. Pero la realidad es que si los audífonos se sincronizan, yo sugiero que dejéis nada más que un programa en Crosslink, o en binaural, o en Crosslink 3, o en total en el caso de ReSound, ¿vale? Esto sería la pauta recomendada en el caso de que tuviéramos audífonos sincronizados o audífonos no sincronizados. Y ahora ya sí, terminando, voy a contestaros a esas preguntas que me habéis hecho. Perdonadme, me voy a poner la gafa porque es que está todo muy pequeñito, no lo veo bien. Bien, me decía y me preguntabais si luego tenéis dudas, pues obviamente correo o por teléfono. Me pregunta Raúl, en monaural o con muy mala discriminación en algún oído, ¿qué direccionalidad daría mejor resultado? Si tenéis en monaural, la discriminación da un poco lo mismo la direccionalidad que pongáis, pero fijaos, si tenéis monaural ya no tenéis sincronización, luego ya no hay direccionalidad crosslink. Entonces yo pondría, dependiendo de si vais a poner uno o dos programas, pondría short switching o localizador de habla si ponéis nada más que un programa, y si vais a poner dos, pondría un programa en omni y en otro programa la adaptativa o el patrón direccional inteligente. Si vais en monaural, porque no tenéis esa sincronización y no tendréis más opciones. Entonces, esa opción de direccionalidad adaptativa, tanto activada por el usuario como por el propio localizador de habla de forma automática, sería la mejor opción para dar más inteligibilidad, sobre todo para las personas con mala discriminación verbal. Le estamos ayudando más en esa discriminación. Nos pregunta Carmen López que esos dos programas serían global y restaurante o dos globales con diferentes direccionalidades. No, pues yo pondría global y restaurante. Recordaos que las direccionalidades crosslink o binaurales o total en ReSound solo se puede activar en el programa general o global, mientras que la adaptativa necesitamos un programa diferente al global, restaurante, por ejemplo. Entonces serían programas diferentes. Nos pregunta Isabel si el Marí se puede poner en todos los audífonos. Marí se puede poner en todos los audífonos RIE de Belton Imagine
y de ReSound One. Sí. Ahora bien, que ese Marí funcione en el sistema direccional solo se puede poner en los segmentos de Belton Imaging 17 y 9, o en ReSound One 9 y 7, segmentos top y avanzados. En los segmentos medio, Imaging 6 o ReSound One 5, el Marí se puede poner, sí, pero no en modo direccional. Se puede poner, pero ya no tendríamos la direccional Crosslink 3 que lo lleva incorporado o la total. ¿Qué me refiero? Que si ponéis un Marí en un Imaging 6 de gama media o en un ReSound One 5 de gama media, si ponéis el auricular Marí, ese auricular Marí no va a estar funcionando en el sistema binaural, ¿vale? Cuando se activa la direccionalidad, el micrófono del Marí se apaga, ¿vale? Solo estaría encendido para las gamas altas y las gamas avanzadas. Nos pregunta Carlos, tengo una duda en la utilidad de la información que nos facilita el registro de datos respecto a la direccionalidad. ¿Cómo podemos utilizar en la programación esta información? Carlos, ahora esto es prolongado, o sea, sería una duda grande que nos llevaría mucho tiempo para solventarla. Te sugiero que lo charlemos tú a tú en otro momento, ¿de acuerdo? No hemos hablado efectivamente ni del ultrafoco ni del ultrafocus, porque el ultrafocus es un programa, no es un sistema direccional como tal. Lo que hace el ultrafocus es que cuando lo activáis, por ejemplo, si yo me voy al programa y activo la opción de, en un programa determinado, la opción de ultrafocus, fijaos que el sistema direccional que se os pone no aparece. Es decir, se os deshabilita la opción de seleccionar una direccionalidad determinada. Lo que hace el sistema ultrafocus es que cierra muchísimo el patrón direccional y ahora sí filtra muchísimo todos los sonidos laterales y traseros. En este caso sería una direccionalidad puramente frontal para conversaciones tú a tú en entornos extremadamente ruidosos, ¿vale? Es lo que hace el sistema ultrafocus. Nos pregunta Gerardo, ¿cómo estás? Que en el software resalta una direccionalidad en negrita. ¿En función de qué lo hace? Sí, los sistemas direccionales que aparecen en negrita, igual que el resto de funciones avanzadas, reductores de ruido que aparecen en negrita, es lo predeterminado por el sistema. Nosotros cuando ponemos un entorno global, restaurante, música, ponemos algo predeterminado por defecto, que es lo que GN cree que es lo mejor para una situación, pero claro, luego las personas son distintas y los gustos son diferentes y las situaciones son cambiantes. Entonces, es lo que predetermina el sistema para cada entorno ambiental que habéis seleccionado, general, restaurante, aire libre, etc. Pero luego eso lo podéis, por supuesto, cambiar. Eduard nos pregunta si podemos pasar las dos últimas diapositivas con la nomenclatura ReSound, por favor. Lo intento, Eduard, no te preocupes. Y Carolina dice, mi pregunta es solo mix direccional. Si trabaja en entorno ruidoso, mejor poner mix direccional bajo para que sea más direccional. Depende si estáis en Belton o estáis en ReSound. Cuanto más ruidoso sea el entorno, más frecuencias necesito filtrar por detrás. Es decir, la frecuencia direccional tiene que estar más hacia la zona de graves. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que es diferente en ReSound que en Belton. El mix direccional en ReSound, si lo pongo muy bajo, ¿vale? O lo pongo muy alto, fijaros que es diferente que en Belton. Muy alto en ReSound, altos en ReSound significa que pongo la frecuencia direccional en graves, lo más graves posibles. Es decir, el efecto direccional de ReSound es tanto mayor, es decir, filtro más frecuencias cuanto más alto es. Cuanto más bajo, pongo la frecuencia más hacia agudos y menos efecto tiene. Es un efecto más bajo. En Belton es al contrario. En Belton es donde pongo la frecuencia. Muy bajo significa en frecuencias muy bajas, que sería alto en ReSound. Entonces, no os liéis. Cuanto más ruido haya, poned la frecuencia más hacia graves. Cuanto menos ruido haya, pues más hacia agudos. Es decir, cuanto más ruido tenga que filtrar, pues más hacia graves para que desde esa frecuencia hacia agudos todo eso estará filtrado por detrás. No sé si me explico. Es que cambia un poco entre Belton y ReSound. ¿Los CIC se pueden sincronizar? Nos pregunta Judith. Sí, los CIC se pueden sincronizar en ReSound One
Perdón, en Resound One porque no tiene intras de momento. En Resound Lynx 4 y en Belton Amaze se pueden sincronizar, pero los CIC solo tienen un micrófono. Por lo tanto, los CIC no tienen sistema direccional. La sincronización en los CIC está para los cambios de programa, para que si cambio uno se cambie el otro, para si pongo volumen con los pulsadores, cuando le doy a uno sube el otro, o si bajo en el uno baja en el otro, pero no así para los sistemas direccionales, porque al tener solo un micrófono no habría direccionalidad. Amparo y todo lo demás, sí, voy a mandar la grabación de esta sesión, si se ha hecho, si no se ha grabado, porque no estoy seguro de si se ha grabado, os mandaré la grabación de otro seminario similar que haya hecho anteriormente. Y bueno, ya me he pasado 17 minutos de la hora prevista. Sin más, agradeceros que hayáis estado conectados. Sé que es un tema muy complejo, sé que probablemente os hayáis quedado con muchas dudas, por eso podéis ver la grabación otra vez cuando os la pase. Y deciros que, como siempre, estaremos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, tanto en sistemas direccionales como en cualquier otra cosa. Usad los sistemas direccionales, que es la mejor opción para mejorar esa conversación de ambientes ruidosos. Y bueno, danos vuestras apreciaciones de cómo se están funcionando y sin más deciros que paséis muy buen jueves en puertas de un fin de semana largo, pues que lo paséis excepcional. Y muchísimas gracias por estar ahí conectados durante tanto tiempo y espero veros en la próxima sesión que tengamos ya probablemente en el mes que viene. Un saludo a todos y hasta luego.